A veces, el alma más humilde es la que carga con la verdad más pesada. Esta no es solo la historia de un niño solitario o de un animal abandonado que el mundo se negó a ver. Es la historia de un secreto enterrado bajo tierra durante 20 años, protegido por el miedo y custodiado por un hombre poderoso, dispuesto a todo para que el pasado jamás saliera a la luz. Lo que nadie en el pueblo imaginaba era que un simple acto de compasión en un barranco olvidado se convertiría en la llave que abriría una tumba sellada por el silencio. Están a punto de presenciar cómo la lealtad de un pequeño jumento y el coraje de un niño que no tenía nada se atrevieron a desafiar el poder, desenterrando una verdad que helaría la sangre de todos. Antes de sumergirnos en este misterio, quisiera pedirte algo que para mí es increíblemente valioso: tu conexión. Me encanta saber desde qué rincón del mundo estás acompañando esta historia. Es una alegría inmensa ver cómo estos relatos que nacen desde el alma viajan y tocan corazones en tantos lugares diferentes. Por favor, deja un comentario abajo. Dime tu ciudad o tu país. Saber que estás ahí le da un sentido aún más profundo a todo esto. El sol de la tarde caía como un manto de polvo y silencio sobre los campos resecos. En ese mundo de adultos de manos ásperas y miradas cansadas, Lucas caminaba como una sombra, un niño de alma vieja que había aprendido a encontrar compañía en el zumbido de los insectos y en el contorno de las nubes. No buscaba problemas, solo un rincón donde su soledad no pesara tanto. Era en esos silencios donde él escuchaba lo que nadie más podía: los susurros de la tierra, las historias que el viento arrastraba desde la hacienda de don Eladio, ese lugar del que todos hablaban en voz baja. Aquella tarde, un sonido casi imperceptible, un quejido ahogado y débil, desvió sus pasos hacia el barranco seco, una cicatriz en la tierra que todos preferían ignorar, un lugar con memoria propia. Fue allí, en el fondo de esa grieta olvidada, donde lo vio. Un pequeño jumento de pelaje color ceniza estaba atrapado, enredado en una maraña de espinos y ramas secas que se aferraban a su piel como garras. El animal ya no luchaba, simplemente existía, con el miedo petrificado en sus grandes ojos oscuros y el polvo cubriendo sus heridas. Por un instante, el mundo de Lucas se detuvo y solo existió ese dolor ajeno que sintió como propio. Nadie imaginaba que ese humilde animal abandonado a su suerte guardaba un secreto que cambiaría sus vidas. En la quietud de esa escena, dos almas abandonadas se encontraron por primera vez, sin saber que sus destinos estaban a punto de entrelazarse para siempre. Con el corazón latiéndole en la garganta, Lucas descendió por la ladera inestable del barranco. Cada paso levantaba una nube de tierra antigua. No pensó en el peligro, ni en las serpientes que podían esconderse entre las rocas, solo en el temblor que sacudía el cuerpo del animal. «Tranquilo», le susurró, con una voz suave que rara vez usaba. «No te haré daño, amiguito». Con sus pequeñas manos comenzó a romper las ramas espinosas, una por una. Las púas se clavaban en sus dedos, dejando pequeñas gotas de sangre, pero el dolor no importaba. Era un sacrificio silencioso, una ofrenda de compasión a ese ser que, como él, parecía invisible para el resto del mundo. Justo cuando lograba liberar una de las patas del jumento, una sombra imponente se proyectó sobre ellos, enfriando el aire de la tarde. Era don Eladio, montado en su caballo negro, una figura que parecía tallada en la misma roca severa del paisaje. No levantó la voz. No lo necesitaba. Su mirada era suficiente, unos ojos que no solo veían a un niño ayudando a un animal, sino que parecían taladrar la tierra bajo ellos. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó, con una voz grave y contenida. «Nadie tiene permitido bajar a este barranco». Sus palabras no sonaban a advertencia, sino a una amenaza cargada de un temor antiguo y oscuro, como si Lucas estuviera a punto de desenterrar algo más que un simple animal. La amenaza de don Eladio resonaba en los oídos de Lucas, pero era más fuerte el eco del miedo en los ojos del jumento.
En la soledad de su cuarto, le dio un nombre, un secreto que solo él sabría: Cenizo, por ese color de su pelaje que parecía haber absorbido toda la tristeza del atardecer. El nombre era un ancla, un lazo invisible que ya no podía romper. Desobedecer no fue un acto de rebeldía, sino de lealtad. Lucas entendió en ese momento que hay mandatos del corazón que son más importantes que las órdenes de los hombres, especialmente de aquellos cuyos ojos guardan una oscuridad tan profunda. No podía abandonar a Cenizo. Hacerlo habría sido como abandonar la parte más vulnerable y frágil de sí mismo, esa que también se sentía atrapada en un barranco del que nadie la quería rescatar. Así comenzaron las visitas clandestinas, bajo el manto de la neblina del amanecer o en el último suspiro de luz de la tarde. Lucas aprendió a moverse como un fantasma, estudiando las rondas de los vigilantes de don Eladio, encontrando senderos ocultos que ni las cabras se atrevían a usar. Cada día bajaba al barranco con una botella de agua robada de su propia cocina y un puñado de hierbas medicinales que había visto usar a su abuela. Lo que nadie vio en esas semanas fue la transformación silenciosa de ambos. Mientras las heridas de Cenizo sanaban con el cuidado del niño, las heridas del alma de Lucas, las de la soledad y el silencio, también comenzaban a cerrarse. Cada gota de agua que le daba al animal era una gota de esperanza que se regalaba a sí mismo. El verdadero milagro, sin embargo, no estaba en el cuidado físico, sino en las conversaciones secretas. Al principio, Lucas solo se sentaba cerca en silencio, para que el animal se acostumbrara a su presencia. Pero pronto, las palabras empezaron a brotar, susurros cargados con el peso de todo lo que un niño no sabe cómo decir. Le contó sobre el silencio en su casa, sobre sus miedos nocturnos, sobre su sueño de conocer el mar. Cenizo, con su paciencia infinita, escuchaba. Y un día, el pequeño jumento, ya más fuerte, dio un paso y apoyó suavemente su cabeza en el hombro del niño. No hubo necesidad de más. En ese gesto, se selló un pacto de confianza absoluta, un entendimiento que iba más allá de cualquier lenguaje. En el fondo, Lucas y Cenizo compartían la misma herida invisible, la del abandono. Eran dos seres que el mundo había decidido que no importaban. Uno, un animal dejado a morir en una zanja. El otro, un niño cuya sensibilidad era vista como una rareza inútil en un mundo de pragmatismo y dureza. Ese vínculo, forjado en la clandestinidad y alimentado por secretos, no era de un dueño y su mascota. Era un refugio mutuo, un espejo donde cada uno veía su propia fragilidad y, por primera vez, también su propia fuerza. Se convirtieron en la familia que ninguno de los dos tenía, un pequeño universo de dos almas que se negaban a ser invisibles y que, sin saberlo, estaban a punto de desafiar a un poder que se creía intocable. Pasaron las semanas y la mejoría de Cenizo fue tan evidente como la hierba fresca que aparecía misteriosamente en el barranco. Uno de los hombres de don Eladio, en su ronda, notó al jumento, ya no moribundo, sino con una nueva luz en la mirada. Al informar al patrón, no esperaba la reacción que obtuvo. Don Eladio no mostró la indiferencia de un hacendado ante un animal sin valor. Su rostro se contrajo en una máscara de pura furia, una ira tan desproporcionada que heló a sus propios empleados. No era la desobediencia de un niño lo que lo atormentaba. Lo que nadie entendía era que para él, la vida renaciendo en ese lugar prohibido era una profanación, un desafío directo a la muerte que él mismo había sembrado allí hacía tantos años. La confrontación fue inevitable y brutal. Don Eladio interceptó a Lucas en el camino, su sombra cayendo sobre el niño como una sentencia. «Te lo advertí», siseó, con una voz tan afilada como el vidrio roto. «Ese animal y ese barranco son mi propiedad. Si te vuelvo a ver cerca, te juro que desearás no haber nacido». El terror en los ojos de Lucas fue real, pero debajo de él, una semilla de determinación
se aferró con más fuerza. Esa misma tarde, don Eladio ordenó a sus hombres reforzar las cercas con alambre nuevo, instalar un portón con candado en la entrada del camino y, para asombro de todos, asignó a 3 hombres para vigilar el área día y noche. Era una fortaleza para custodiar un pedazo de tierra inútil, una obsesión que el pueblo comenzaba a mirar con una mezcla de miedo y sospecha. Esto desató una lucha silenciosa, una guerra desigual entre la astucia de un niño y los recursos de un hombre poderoso. Lucas, movido por un amor que no entendía de miedos, intentaba encontrar nuevas formas de llegar a Cenizo, estudiando los cambios de guardia, buscando puntos ciegos en la vigilancia, pero los hombres de Eladio eran implacables. Lo perseguían, le gritaban, lo asustaban para alejarlo. Cada intento fallido era una espina en el corazón del niño, que solo podía ver desde lejos la figura solitaria de su amigo, ahora prisionero en el mismo lugar que casi se convierte en su tumba. Era la impotencia en su forma más cruel, la injusticia de un mundo donde el poder y el dinero podían cercar hasta el afecto más puro. Pero la furia de don Eladio no nacía del presente, sino del pasado. Cada vez que cerraba los ojos, no veía a un niño insignificante ni a un jumento gris. Veía el rostro de su hija Marina, sus ojos llenos de una pregunta que él nunca pudo responder. El barranco no era solo tierra, era su tumba, su secreto, el monumento a su culpa. La compasión de Lucas hacia ese animal era como una pala excavando en el lugar exacto de su crimen, amenazando con desenterrar el monstruo que había vivido oculto tras la fachada del hombre respetado. Su obsesión por vigilar ese pedazo de tierra era la desesperación de un asesino que siente que después de 20 años de silencio, la tierra finalmente está empezando a hablar. Duele ver cómo a veces los más indefensos son los que reciben los golpes más duros, ¿verdad? Si alguna vez te has sentido así, impotente ante una injusticia, quiero que sepas que no estás solo. Tu apoyo al suscribirte a este canal nos permite seguir contando estas historias, historias donde la resistencia nace en los corazones más inesperados. Te invito a formar parte de nuestra comunidad. Desde la ventana de la gran hacienda, los días de Isabel transcurrían en un silencio brumoso, como si viera el mundo a través de un cristal empañado por la pena. Hacía mucho que había dejado de ser la dueña de su vida para convertirse en otra sombra que habitaba la casa, un fantasma junto al fantasma de su hermana ausente. Desde su puesto de observación, fue testigo de todo el drama silencioso que se desarrollaba en el barranco. Vio la dedicación del pequeño Lucas, la recuperación del jumento y, sobre todo, la creciente y oscura obsesión de su padre, don Eladio. Al principio lo atribuyó a su carácter déspota de siempre, a esa necesidad de controlarlo todo, pero había algo diferente en su mirada, una desesperación que Isabel no había visto nunca. El punto de quiebre fue una tarde en que vio a Lucas escondido entre los matorrales, llorando de impotencia, mientras los hombres de su padre montaban guardia para mantenerlo alejado de Cenizo. La imagen de ese afecto puro siendo reprimido con tanta crueldad encendió algo en su interior, un eco de un dolor antiguo. No fue un pensamiento claro, sino una sensación visceral, una punzada de familiaridad que la dejó sin aliento. Esa devoción del niño por un animal indefenso, ese amor que se negaba a rendirse ante la tiranía, le recordaba a alguien, le recordaba a Marina, su hermana, que habría hecho exactamente lo mismo, que encontraba en los animales la nobleza que a menudo faltaba en las personas. Las compuertas de la memoria, selladas durante 20 años, comenzaron a ceder. Fragmentos de recuerdos le llegaban en oleadas. La risa de Marina mientras alimentaba a un perro callejero, el brillo en sus ojos al encontrar un nido de pájaros caídos. Y entonces, un recuerdo nítido, tan claro como el sol de la mañana, la golpeó con la fuerza de una revelación. Marina, unas semanas antes de desaparecer mostrándole en secreto una pequeña medalla de San Francisco de Asís que su abuela le había regalado.
para que cuide a los que no tienen voz, le había dicho con una sonrisa cómplice. ¿Alguna vez un recuerdo te ha golpeado así, como un relámpago que de pronto ilumina una habitación oscura? Hay verdades que viven en nosotros, esperando la chispa correcta para despertar. Si crees en el poder de la memoria, suscríbete y acompáñanos, porque tu presencia nos da la fuerza para seguir desenterrando estas historias. Con la medalla de San Francisco de Asís ardiendo en su mente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una lógica aterradora. La furia irracional de su padre, su obsesión enfermiza con ese barranco específico, un lugar sin valor aparente, y la desaparición de Marina justo después de una terrible discusión con él. Por primera vez en 2 décadas, Isabel se atrevió a pensar lo impensable. La sospecha, tan monstruosa que apenas podía sostenerla, echó raíces en su alma. Miró de nuevo por la ventana, pero ya no con los ojos de una espectadora pasiva. Ahora era una testigo, y entendió que el niño y el jumento no eran la causa del conflicto, sino la inocente casualidad que estaba obligando a un terrible secreto a salir de su tumba. Aquella noche, el cielo se rompió. No fue una lluvia común, sino una tormenta torrencial, una furia de la naturaleza que parecía tener un propósito. El viento aullaba como un alma en pena, y los relámpagos iluminaban el campo con destellos fantasmales, revelando por segundos un mundo anegado y convulso. El agua caía en cascadas, golpeando la tierra endurecida por el sol y la sequía, abriendo surcos, arrastrando todo a su paso. La tormenta concentró su violencia sobre las tierras de Don Eladio, y con especial insistencia sobre la cicatriz del barranco seco, como si una fuerza superior hubiera decidido que era hora de lavar las heridas de la tierra y exponer lo que el miedo había mantenido oculto por tanto tiempo. A la mañana siguiente, un silencio neestéstweni se apoderó del campo. El aire estaba limpio, pero el paisaje había cambiado. En el barranco, la tormenta había provocado un pequeño derrumbe. Una de las laderas se había vencido, revelando una capa de tierra oscura y húmeda que no había visto la luz en 2 décadas. Preocupado por cenizo, Lucas logró burlar la vigilancia, aprovechando el desorden que había dejado la tormenta. Encontró al jumento, no asustado, sino extrañamente sereno y obstinado. Estaba de pie sobre el lodo del derrumbe, en un punto exacto, y no dejaba de escarbar la tierra con su pezuña delantera, emitiendo un rebuzno suave y lastimero. Era un llamado, una insistencia que helaba la sangre. Confiando más en el instinto del animal que en su propia razón, Lucas se arrodilló a su lado en el fango frío. Comenzó a cavar con sus manos, apartando la tierra y las piedras que cenizo había aflojado. El corazón le latía con una fuerza desbocada, una mezcla de miedo y una extraña certeza. Sus dedos, entumecidos por el frío, rozaron algo pequeño, duro y metálico. Lo sacó del lodo y lo frotó contra su camisa para limpiarlo. A medida que la suciedad desaparecía, un brillo opaco de plata vieja apareció. Era una medalla, y en su relieve, a pesar de los años y la corrosión, pudo distinguir la figura de un hombre rodeado de animales. La medalla de San Francisco de Asís. Mientras Lucas sostenía la medalla en la palma de su mano, sin comprender aún su terrible significado, Cenizo volvió a rebuznar, esta vez con más fuerza, y golpeó la tierra una vez más. El golpe seco de su pezuña desenterró algo blanco y liso que el lodo casi había ocultado por completo. Un hueso, y junto a él, otro. De repente, el barranco dejó de ser solo un barranco. Se convirtió en una tumba abierta. La tierra, finalmente, había hablado. Impulsada por la furia del cielo y guiada por la lealtad inquebrantable de un animal al que todos despreciaron, la verdad de lo que ocurrió 20 años atrás quedaba expuesta bajo el sol de la mañana, esperando a que el mundo tuviera el coraje de mirarla. Lucas no corrió a su casa. Con la medalla fría en su mano y el horror latiendo en su pecho,
Corrió hacia el único lugar donde sentía que la verdad podría encontrar un eco: la hacienda de don Eladio. No se atrevió a llamar a la puerta principal. Esperó oculto hasta que vio la figura de Isabel en el jardín. Con manos temblorosas le mostró el pequeño objeto de plata. Isabel no necesitó explicaciones. Al ver la medalla, su peor pesadilla se confirmó con la certeza de un rayo. La noticia, sin embargo, no esperó a ninguna confesión. Se esparció por el pueblo como el polen en el viento, en susurros que viajaban de puerta en puerta, de patio en patio. El nombre de Marina, pronunciado durante años con una tristeza resignada, ahora era dicho con rabia, con incredulidad y, sobre todo, con una sed de justicia que había estado dormida por demasiado tiempo. El muro de silencio que don Eladio había construido con miedo y poder durante 20 años comenzó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. La gente empezó a recordar. Un anciano que había trabajado en la hacienda recordó la furia desmedida del patrón el último día que vio a Marina con vida. 2 mujeres recordaron la tristeza en los ojos de la joven y cómo hablaba de querer escapar. Los recuerdos, antes aislados y peligrosos, ahora se entrelazaban, formando una red de testimonios que apuntaban en una sola dirección. El miedo que los había mantenido callados no desapareció, pero fue superado por algo más fuerte: una indignación compartida, la vergüenza colectiva de haber permitido que una verdad tan terrible permaneciera enterrada tan cerca de ellos. Con el corazón hecho pedazos, pero con una resolución de acero, Isabel entró en el despacho de su padre. No hubo gritos. El silencio fue más pesado que cualquier acusación. Simplemente abrió la mano y dejó la medalla de San Francisco de Asís sobre el escritorio de caoba. Al verla, don Eladio envejeció 20 años en un instante. Su máscara de autoridad se evaporó, dejando al descubierto al hombre culpable y patético que siempre había sido. Sin decir una palabra más, Isabel le dio la espalda y caminó directamente al puesto de la Guardia Civil del pueblo. Allí, frente a un oficial atónito, puso la medalla en el mostrador y, con una voz que no tembló, pronunció las palabras que sellarían el destino de su familia: «Vengo a denunciar a mi padre, Eladio Fuentes, por el asesinato de mi hermana Marina». Cuando las autoridades llegaron al barranco, no solo encontraron la tumba improvisada, encontraron al pueblo. Decenas de personas se habían congregado en el borde del barranco, en un silencio solemne. No estaban allí por morbo, sino para ser testigos, para asegurarse con su presencia de que esta vez la verdad no sería silenciada. La historia de cómo el pequeño jumento se había negado a abandonar el lugar se había convertido en leyenda. La gente miraba a Cenizo, que permanecía quieto junto a Lucas, no como a un simple animal, sino como un instrumento de la providencia, un símbolo de una lealtad que había avergonzado su propio silencio. La justicia, finalmente, había comenzado, impulsada no solo por una denuncia, sino por la conciencia despierta de toda una comunidad. Con la detención de don Eladio, una calma solemne descendió sobre el pueblo, reemplazando el aire pesado y temeroso que se había respirado durante años. En medio de esa quietud, Lucas y Cenizo se transformaron. Ya no eran simplemente un niño y su jumento, sino el recordatorio viviente de que la verdad, por muy profundo que se entierre, siempre busca la luz. La gente los miraba pasar con un respeto y un cariño que nunca antes habían conocido. Veían en la figura del niño la valentía que a ellos les había faltado, y en la nobleza del animal, la lealtad que había avergonzado su silencio. Se convirtieron, sin buscarlo, en un símbolo de resistencia, la prueba de que la compasión de los más pequeños e indefensos podría demoler los imperios construidos sobre la mentira y el crimen. La comunidad, en un esfuerzo por sanar su propia herida y su culpa colectiva, decidió hacer lo que nunca se hizo: darle a Marina un funeral digno. La pequeña iglesia del pueblo se llenó por completo. No había lujos, solo el peso de 20 años de dolor contenido y el alivio de una verdad finalmente reconocida.
Lucas asistió, con Cenizo esperando pacientemente en la entrada, como un guardián silencioso, y la gente, en un gesto espontáneo y profundamente conmovedor, no llevó flores costosas. En su lugar, depositaron sobre el féretro pequeñas ofrendas humildes, flores silvestres recogidas del campo, piedras lisas del río, y algunos, conmovidos por la historia de Isabel, dejaron pequeñas medallas baratas de San Francisco de Asís, honrando la memoria de la niña que amaba a los seres indefensos. El paisaje del pueblo cambió para siempre. La hacienda de don Eladio ya no era un castillo de poder, sino una casa vacía, un monumento a la podredumbre de un alma. El barranco, antes una cicatriz prohibida en la tierra, se transformó en un santuario improvisado. Alguien clavó una simple cruz de madera en el lugar del hallazgo, y pronto la gente comenzó a visitarlo, no con morbo, sino con reverencia. Dejaban allí sus pequeñas ofrendas, transformando una tumba oculta en un lugar de memoria. La historia de Lucas y Cenizo se tejió en el alma del pueblo, una leyenda contada a las nuevas generaciones sobre cómo escuchar a quienes no tienen voz y cómo el acto de bondad más pequeño puede tener la fuerza de un terremoto. Su vínculo silencioso nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre grita. A veces simplemente persiste, con la terquedad de un burrito que se niega a abandonar un secreto. Demostraron que la dignidad no se mide por la fuerza o la riqueza, sino por el coraje de permanecer al lado de quien sufre. Y eso lo cambió todo. ¿Alguna vez un animal te ha enseñado una lección tan profunda sobre la lealtad o el valor? Cuéntame tu historia en los comentarios. Me llena el alma saber desde qué país, desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. Saber que estas historias nos conectan a todos, sin importar la distancia, hace que cada palabra valga la pena. De corazón, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Para mí, tu tiempo y tu compañía son el regalo más valioso. Espero que este relato de lealtad y justicia te haya conmovido. Hasta el próximo video.